Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos el día de hoy a esta nueva edición de DB Live de Elia Barraza. El día de hoy pues vamos a tener un tema muy importante y es un gusto tenernos con nosotros en este espacio en el cual nosotros buscamos compartir información relevante y de calidad para que ustedes tengan el conocimiento y les sirva, ¿verdad? Nos sirva a toda la comunidad. Entonces, pues, yo soy la química Claudia Soto y los voy a acompañar moderando esta sesión con el tema el cáncer de próstata, hiperplasia prostática, diagnóstico y tratamiento. Y el tema pues es de gran relevancia, como lo escuchamos, en la salud masculina. Y para ello nos acompaña el doctor Miguel Hernández. El es especialista en urología, cirugía robótica y cirugía JOLEP. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad y el espacio. No, gracias a usted por acompañarnos nuevamente. Voy a permitirme leer un poquito, pues muy brevemente, así resumido, de su currículum. El doctor Miguel Hernández es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México como médico cirujano y posteriormente concluyó la especialidad en urología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experto en piedras en el riñón, litiasis, cirugía láser, cáncer de próstata, cáncer renal, disfunción eréctil e infertilidad. Entonces, pues ya vimos, es un experto en el tema que vamos a tratar el día de hoy y le agradecemos mucho que nos acompañe. Muchas gracias. Y pues bueno, para iniciar y poner a todos en contexto en el tema, me gustaría hacerle la primera pregunta, que es, ¿qué es exactamente el cáncer de próstata y por qué es tan común en los hombres mayores? Bueno, el cáncer de próstata, pues obviamente es el primer cáncer en frecuencia y en incidencia en los varones, puesto que es un cáncer que principalmente es derivado de un estímulo hormonal que es persistente durante toda nuestra vida, que es a partir de la testosterona, que es la hormona masculina, pero que obviamente, como veremos un poquito más adelante, existen varios factores que pueden propiciar el que se pueda generar este cáncer, ¿no? Obviamente, pues es una glándula que tenemos nosotros, la próstata, que su principal función es durante la vida reproductiva. Tiene la función de tener o producir ciertas secreciones que se conjuntan o le dan parte del volumen al semen y que tienen la facultad de permitir que los espermatozoides en ese camino y en ese quehacer por llevar la fertilidad tengan la capacidad de poder llegar hasta su objetivo, que es fecundar al óvulo, ¿no? Entonces, muchos varones de pronto dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que sabemos que la próstata siempre nos da problemas, ¿no? Pues como que, ¿por qué está ahí, no? ¿Qué función tiene, no? O sea, ¿cuál es su objetivo, no? Pues ese es su objetivo durante nuestra vida reproductiva, ¿no? Ya después de que pasan los 40, 45 años, como parte de ya enfermedades benignas, empezamos a tener una hiperplasia, un crecimiento, que también es parte del tema, y que nos empieza a generar ciertos síntomas que principalmente son los que nos orientan y los que nos hacen que vayamos y pidamos la ayuda de un profesional, ¿no? A la consulta. Así es. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que un hombre en las cuales un hombre debe de poner atención? Principalmente, bueno, yo creo que aquí más que señales de alerta, si empezamos a hablar un poquito de lo que es algo preventivo, debemos de ser muy conscientes cuando dentro de nuestra familia empezamos a tener factores de riesgo provenientes de factores genéticos, ¿no? O sea, varones que ya per se sabemos que padre, abuelo, tíos o hermanos, alguno de ellos tenga un cáncer de próstata, obviamente desde ahí son datos de alerta que nos orientan a estar en vigilancia y a empezar a buscar ayuda tempranamente en búsqueda y en screenings para determinar si tenemos un factor de riesgo para cáncer de próstata. Así como tal, un síntoma específico de cáncer de próstata como tal en etapas iniciales no lo existe, pues. Ajá. Como lo comenté hace un momento, principalmente nosotros vamos a pedir ayuda ya a cierta edad cuando empezamos a tener ciertos problemas o dificultades para tener una buena calidad al orinar, ¿no? Entonces, o que en algún momento dado, yo creo que a cualquiera nos ha pasado que vemos un sangrado en cualquier sitio y sobre todo en la vía urinaria que sangramos al orinar, es una alerta, ¿no? Sí, o sea, es una alerta, nos asustamos y queremos
pues lo primero que se nos viene a la mente a casi la mayoría de la gente es un cáncer, ¿no? O sea, o porque exageramos y a veces está bien porque realmente vale la pena estudiar por qué razón tenemos ese sangrado, ¿no? Sí. Claro que un cáncer de próstata en algún momento, dependiendo de su evolución, puede generar un sangrado, pero no es el primer síntoma que vamos a presentar a partir de esta enfermedad, ¿no? Que se entienda, ¿no? O sea, sangrado, tengo cáncer en la próstata, no. Pueden ser muchas enfermedades que puedan darnos este sangrado, pero que obviamente dentro de todas estas enfermedades y en el contexto de cada varón y de su edad, debemos de considerarlo como una posibilidad, ¿no? No es lo mismo encontrar un sangrado en un muchachillo de 15 años, encontrar un sangrado en la orina en un paciente de 75 años, ¿no? O sea, pues sí, cada uno de acuerdo a su grupo etario nos orienta a cuál pudiera ser la causa de ese sangrado, ¿no? Ok, muy bien. Entonces podemos decir que en etapas tempranas pudiera ser como silencioso y ya en las etapas avanzadas es cuando ya empieza a mostrar síntomas. Sí, sí, claro. De hecho, el cáncer de próstata, como bien lo dices, en las etapas iniciales no genera ningún síntoma. A veces a medida de que va progresando la enfermedad y que el varón lo desconoce, puede llegar a un punto en el que esa enfermedad, ya siendo un cáncer de próstata como tal, pueda salir de esa próstata, se vaya hacia otros sitios. Por ejemplo, de los principales sitios donde se presentan metástasis de ese cáncer de próstata, pues son los huesos, y a veces los pacientes pueden debutar con dolor óseo, y puede ser un síntoma. De pronto empieza a tener dolor como articular, dolor principalmente en el cuerpo axial, que es la parte más central de nuestro cuerpo y de nuestra parte esquelética, que la clavícula, que la columna, incluso aquellos varones que se dejan mucho tiempo y que realmente hablamos de pacientes que por tabús, que por ideologías no quieren acudir con el urólogo y en su vida se han hecho un antígeno. A veces llegan a la consulta ya con nosotros porque de pronto no pueden caminar, ¿no? O empiezan a tener dificultad para caminar y ya empiezan a buscarle que si algo de traumatología o de algo neurológico, y cuando empiezas a ver y a estudiar al paciente te das cuenta que ese paciente tiene una fractura de la columna patológica y le haces un antígeno prostático y algunos de esos pacientes debutan con 2,000, 3,000 de antígeno, ¿no? Entonces ya es cuando dices, ok, tengo un antígeno muy alto, y lo revisas y dices, este paciente tiene un cáncer clínico, ¿no? De próstata, y tiene probablemente una metástasis a ese hueso que se ha fracturado y que le está generando esos síntomas neurológicos secundarios a una fractura de la columna. Entonces, no es el cáncer de próstata se puede manifestar de esas formas, pero ya en etapas más avanzadas, o cuando un cáncer de próstata es tan infiltrante en la parte de la vejiga que al paciente le empieza a dar trastornos de funcionamiento renal. Entonces los riñones ya no pueden derivar la orina a la vejiga porque están obstruidos por ese crecimiento de ese tumor dentro de la vejiga y le impiden que tengan un buen funcionamiento. Entonces, más que nada esos síntomas ya se presentan regularmente en etapas más avanzadas, ¿no? Cuando estamos hablando de estadios o de etapas muy tempranas, difícilmente vamos a encontrar síntomas. Ok, muy bien. Y ahorita que está mencionando lo del estudio del PSA, ¿por qué es importante ese examen? ¿Qué nos dice y qué no nos dice? Hoy por hoy siempre el antígeno prostático total es una herramienta que sigue siendo un estándar de oro en la parte del screening para la detección de cáncer de próstata. Obviamente, el antígeno prostático per se, elevado en ciertos valores dentro de ciertos rangos, no significan cáncer de próstata, ¿no? Debemos de entender que un antígeno prostático puede elevarse y expresarse dependiente de muchas cosas, ¿no? También. ¿Por qué? Porque es un antígeno que se va a presentar y se va a duplicar, si lo queremos ver, de manera gradual, que puede ser exponencial dependiente del crecimiento prostático que va teniendo el varón por los años, o puede ser a veces una elevación tan alta dependiente de un problema agudo, ¿como cuál? Como una prostatitis aguda. O sea, si un paciente está manejando antígenos prostáticos normales de 2, 2,5 de antígeno y de pronto le da una infección, una prostatitis aguda, ese paciente puede elevar un antígeno de un momento a otro hasta 20, 25, ¿no?
y genera alertas, pero ya que vienen aquí a la consulta, pues haces todo ese interrogatorio y te das cuenta de que él traía un basal normal y que de un momento a otro se elevó, pero que trae síntomas de un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, está asociado a eso. Entonces, puede haber factores externos, que haya montado a caballo, que haya tenido relaciones, muchos factores que pueden hacer que ese antígeno se eleve, ¿no? Entonces, siempre hacer un interrogatorio en nuestra consulta muy minucioso de probables causas de elevación del antígeno nos van a orientar hacia qué lo pudo elevar, ¿no? Obviamente, este antígeno, entrando un poquito más en detalle, sabemos que tiene que ser siempre menor a 4, que después vamos a tener un área gris que es entre 4 y 10, y ya hay un antígeno que pudiera ser más sospechoso si es arriba de 10, ¿no? En esos pacientes que tienen un antígeno entre 4 y 10, podemos considerar mucho más estas causas benignas, inflamatorias, infecciosas, como causas de esa elevación, incluso el crecimiento prostático. Nosotros en la consulta les pedimos a los pacientes que se hagan un ultrasonido para determinar el volumen de esa próstata y vemos cómo está su antígeno. Dependiente de ese volumen prostático y de ese antígeno, le sacamos algo que se llama densidad del antígeno, que nos orienta hacia ese antígeno esté elevado a expensas de ese volumen. Cuando nos da una cifra que tiene que ser menor a 0.15 de esa densidad del antígeno, nosotros le decimos al paciente, ¿sabes qué? Es muy probable que ese antígeno, esa elevación que tiene pueda ser derivado de ese crecimiento. Pero si está arriba de ese rango, a lo mejor ese antígeno pudiera estar elevado a expensas de algo que pudiera ser sospecha de un cáncer, ¿no? Todas estas son sospechas, ¿no? Sí, posibilidades. Exacto, de ahí por qué la relevancia de ese antígeno, de esa prueba tan sencilla, tan accesible y tan al alcance que tenemos todos, que nos lleva, no sé, 5 minutos en que nos tomen la muestra, nos va a ayudar mucho a orientarnos en cómo está el paciente y sobre todo en una parte de una seriación, ¿no? Porque es ideal que un paciente se pueda hacer un antígeno a lo mejor a los 40 años y que después, si eso está bien y no tiene factores de riesgo, se vuelva a hacer otro a los 41 o 42 y que vaya llevando un historial de ese antígeno para ir viendo progresivamente si va viendo un incremento, si va viendo una progresión en ese antígeno o si se va manteniendo durante todos los años, porque eso también nos sirve como un antecedente. Entonces, el antígeno hoy por hoy es una prueba que nos orienta y que sigue siendo un screening. Bueno, hablando del antígeno cuantitativo, ¿no? Porque también tenemos pruebas cualitativas, ¿no? Que básicamente nos dicen positivo o negativo, pero no nos dice positivo a qué y negativo a qué. Básicamente, para que quede esto entendido a la gente que nos está escuchando y viendo, el cualitativo hace referencia a que si está positivo es que está arriba de 4. ¿Cuánto? No sabemos, pero que está arriba de 4. Que está negativo es que está abajo de 4. Pero al final, si sale un antígeno cualitativo positivo, es súper necesario hacer un cuantitativo, que nos digan en número, en décimas y en centésimas cuánto tenemos de antígeno. Entonces, es de gran relevancia. Sí, aquí es donde entra de que pudiera ser como de tamizaje, ¿verdad? Pero si nos sale elevado, pues hay que hacernos una prueba más pues la cuantitativa, ¿verdad? Que ya nos dé el dato exacto. Y la importancia de lo que usted menciona, que a veces luego los pacientes se asustan, ven el resultado y se asustan y ya piensan lo peor. Entonces, por eso la parte de no interpretar esos resultados, sino acudir con su médico y ya, como dice usted, a lo mejor ya le manda a hacer un ultrasonido, ya le manda estudios adicionales para complementar. Entonces, también que sepan que no se queden nada más con ver el resultado y ya se nos asusten, ¿verdad? Sí, sí, claro, Entonces, así eso es. es muy importante. La parte de los factores de riesgo que comentaba ahorita, doctor, que es muy importante la parte hereditaria, a ver cómo, si los familiares hemos tenido que hayan padecido, pero ¿qué otros factores de riesgo también son importantes? Pues aquí, como yo creo que en todos los padecimientos oncológicos, es importante saber que existen factores de riesgo que son dependientes de malos hábitos, ¿no? O sea, como todo, ¿no? O sea, problemas de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, sedentarismo, dislipidemia. Por ahí está documentado que pudiera existir una relación en el consumo importante de lácteos y sus derivados, pero básicamente son factores externos que son más expensas de malos hábitos, ¿no? Entonces aquí lo recomendable es siempre tener una vida más saludable, hacer ejercicio, tener una dieta más balanceada,
para tratar de evitar y prevenir no nada más el cáncer de próstata, ¿no? Sino cualquier otro tipo de cáncer, ¿no? Pues sí. Esa es la realidad, ¿no? Así es. Como bien decimos, o sea, hay factores externos que nosotros podemos tratar de modificar para poder tratar de frenar y prevenir ciertos padecimientos, porque a veces contra la genética no se puede, ¿no? O sea, ya estamos predispuestos a tener ciertos factores de riesgo, pero a veces puede haber detonantes que pueden hacer que se expresen factores oncogénicos que ahí están manteniéndose y que de pronto, si la persona es súper fumadora y le gusta el trago y la drogadicción, pues bueno, esto va a acelerar eso, ¿no? Entonces, hay que tratar de tener una vida mucho más sana para tratar de evitar este tipo de situaciones y obviamente al tener una vida más sana tratamos de evitar este tipo de riesgos, ¿no? Ok, muy bien. Y sobre el tema de que, pues que en el tema está la parte de hiperplasia prostática, ¿pudiera explicarnos, doctor, la diferencia entre la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata? Básicamente van de la mano, ¿no? Porque la hiperplasia de próstata al final del día podemos considerarlo como un diagnóstico histopatológico, si lo queremos ver así, pero en el contexto de decir yo tengo un cáncer y tengo un crecimiento prostático, el crecimiento prostático habla como tal de un crecimiento, sea benigno o maligno, que al paciente o al varón le está generando una obstrucción de la vía urinaria que no permite que orine de manera adecuada. Entonces ya nosotros como primera opción, cuando llega un varón de, no sé, 50, 60 años, que ya empieza a tener ciertos trastornos para orinar, nuestra primera opción es pensar que le empieza a tener una hiperplasia, es un crecimiento un poquito desmesurado de las glándulas prostáticas, que hay muchas teorías, ¿no? Y una de esas teorías es el retardo en la muerte celular y todo eso que va teniendo la próstata a medida de que vamos avanzando en nuestra edad, o sea, hay más producción de glándulas y de células y hay un retraso en su muerte de ellas, entonces se va hipertrofiando o va teniendo una hiperplasia, ¿no? Como tal. Obviamente de la mano, pues bueno, hay diferenciaciones glandulares que, bueno, dependiendo de estas cargas y de todos estos factores, pues bueno, pueden comportarse como un cáncer, ¿no? Que se entienda, no una hiperplasia de próstata nos va a llevar a un cáncer de próstata, son cosas completamente distintas, ¿no? Okay. Cuando llega un varón a la consulta, yo siempre les digo, ¿saben qué? Vamos a estudiar la próstata, como la glándula, pero le vamos a estudiar dos cosas. Le vamos a estudiar el crecimiento prostático obstructivo que genera este crecimiento, indistintamente de que sea una hiperplasia de próstata o un cáncer, porque ahí no sabemos, solamente sabemos que algo le está obstruyendo el flujo urinario. Y el otro es el antígeno prostático, que puede estar normal o puede estar anormal, pero bueno, vamos a estudiarlo. Entonces, que se entienda para fines prácticos que lo vamos a dividir, para que sea más fácil y sea más sencillo para el paciente entender y decirle, ¿sabes qué? En esta parte de la hiperplasia o del crecimiento prostático lo vamos a empezar a desmenuzar y te voy a pedir estos estudios que nos van a llevar a determinar qué tanta retención de orina se está quedando en tu vejiga después de que vas a orinar como producto de que se está obstruyendo la uretra. Y vamos a darte un tratamiento para eso. Por el otro lado, si tenemos un antígeno elevado, como hemos platicado hace unos minutos, vamos a empezar a determinar cuáles pueden ser las causas de esa elevación. Principales más las causas inflamatorias e infecciosas y todas esas, y ir viendo sobre todos estos factores y estos números que podemos tener a partir de la fracción libre, la densidad de la próstata, qué tan necesario es hacer un estudio más de extensión, más sofisticado, ¿no? O incluso pues a partir de esos estudios sensibilizar al paciente para que se deje hacer un tacto de la próstata, porque de pronto llega el paciente así como que medio quiere ir porque sabe y tiene el temor de que muy probablemente le vamos a hacer una revisión de esa próstata y la realidad es que en muchas de las ocasiones o en todas esas lo tenemos que justificar, ¿no? ¿Sabes qué? Tú tienes esto así y está completamente justificable que te tenga que revisar tu próstata, ¿no? Te tengo que hacer un tacto rectal para poderlo revisar. A diferencia de, ¿sabes qué? Te voy a hacer una revisión porque nada más, ¿no? O sea, es parte del sensibilizarlo, ¿no? Entonces, en este contexto, pues sí saber que son dos entidades, que quede muy claro que una hiperplasia de próstata es una enfermedad benigna y que obviamente pues la otra estamos hablando de algo realmente cáncer, ¿no? Ok, muy bien, pues la siguiente pregunta que traía era precisamente del tacto rectal, que es una duda que tienen muchos pacientes, que si sigue siendo necesaria,
si ya hay otras alternativas. Pero bueno, ya nos explicaba un poco, ¿verdad? Sí, voy a ser un poquito puntual en esa parte, el tacto rectal. Lo platicábamos antes de empezar la entrevista, la cápsula. La semana pasada estuvimos en un congreso en Guadalajara, en el de la Sociedad Mexicana de Urología, que es el congreso más grande de urología de México. Y todavía en todas las partes del mundo se hacen tactos rectales, porque es una manera clínica de poder determinar si existe una enfermedad palpable. ¿De acuerdo? Hay nomogramas que nos ayudan a nosotros a predecir, ya que tenemos un diagnóstico de cáncer de próstata, si ese paciente tiene una enfermedad palpable, en dónde se palpa, qué tamaño tiene, si está fija, si está móvil, porque nosotros ya al tener esa información la vamos a meter en un simulador, si lo queremos ver así, un homograma en la computadora, junto con otras variables como el antígeno, con el que debutó ese cáncer, el Gleason con el que se diagnosticó en la biopsia, que es uno muy sencillo, que se llaman tablas de Partan, y hay otro que es un poquito más extenso, que incluso nos habla de cuántos cilindros salieron positivos de toda la muestra, la edad del paciente, etc. Y en esos se utiliza siempre qué fue lo que palpamos, ¿no? O sea, al final sí nos habla de una enfermedad clínica, cómo lo sentimos nosotros. Entonces sí sigue siendo importante. Ajá. Hay algunos, ya se empiezan a hacer algunas situaciones que también trataremos yo creo que un poquito más adelante, en aquellos pacientes que dicen, bueno, ya tengo este antígeno, no me quiero hacer un tacto, porque hay quien dice, yo no me lo quiero hacer, por la razón que sea, y yo, doctor, quiero saber si tengo una sospecha de cáncer a partir de otro estudio, ¿no? Que me permita, o que le permita más bien a usted a poderme decir, ¿sabe qué? Tú sí eres un paciente que probablemente tengas cáncer. Claro que lo existe, se llama resonancia magnética. Okay. Ajá. Han pasado los años y creo que los resonadores y sobre todo los imagenólogos, los radiólogos, ya tienen mucho más experiencia en poder describir estas imágenes y con más exactitud o con más grado de pronóstico nos dicen si existe una lesión sospechosa por imagen. Entonces hay gente que dice, yo tengo el dinero y no quiero que me hagas el tacto, voy a pagar mi resonancia. Pues bueno, pues te la puedes hacer, okay. Está bien. Pero que se sepa que el tacto rectal sigue siendo algo de un alto valor clínico en relación al cáncer de próstata. Sí, creo yo que es más ese miedo, ¿verdad? Pero es bien importante y lo que ya ahorita nos explico, que no siempre, o sea, no una visita al urólogo necesariamente va a incluir el tacto, sino que va a ser cuando realmente sea necesario, sí, claro. ¿Verdad? Y como bien dice, hay otras alternativas. Yo lo veo como algo muy beneficioso, ¿verdad? Que en la misma consulta ya puede darse una mejor idea sin tener que hacerse estudios adicionales, pero qué bueno que también lo sepan, ¿verdad? Tienen el dinero, tienen la manera, se puede realizar también otros estudios y a lo mejor ya con eso descarta, ¿verdad? Entonces, son sí, claro. Buenas noticias por todos lados. Sí, no, claro, y yo creo que a medida de que han ido pasando los años, todos esos tabús que se tienen, mitos y miedos en relación al tacto han ido disminuyendo, hay más acercamiento. Sinaloa es uno de los estados que tienen mayor índice de detección de cáncer de próstata y dirían, pues es que ahí tienen algo, ¿no? La población tiene algo que hace que tenga más cáncer. Lo que pasa es que la gente se acerca más, ¿no? Hay más acercamiento a diferencia de otros estados o de otras entidades en México que la gente todavía o no tiene el recurso, o no tiene la educación o realmente no está sensibilizada para hacerlo. No significa que nosotros tengamos más cáncer que otros. Simplemente es que la población está más sensible a realizarse este tipo de pruebas, el antígeno, y realizarse sus revisiones por tacto que en otros lugares, ¿no? Entonces, qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que lo sigan haciendo, porque a nosotros como profesionales de salud eso son herramientas que tenemos para brindarles un mejor diagnóstico, ¿no? Ok, muy bien. También otra de las preguntas que son muy comunes es la parte de la cirugía. ¿Siempre se va a ocupar cirugía o hay ocasiones en las que solo con vigilancia se puede tratar a un paciente? Pues hay guías que hablan dependiendo del estadio de la enfermedad, o sea, del momento en el que se diagnostica, en la etapa, ¿no? Que se entienda.
Si tenemos un paciente con un diagnóstico a partir de una cirugía, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo mucho LEP, que es enucleación de próstata por cuestiones benignas con láser de olmio, y que realmente le removemos todo el crecimiento y que únicamente se queda la cápsula, y que no tenemos sospechas de un cáncer de próstata, porque sí nos ha pasado, y que de pronto sale que tiene un cáncer de esa muestra, pero de toda la muestra que a lo mejor le retiramos 80 gramos y solo salió en un cilindro, que es un cilindro es como un grano de arroz. Entonces de pronto optas por decirle al paciente, ¿sabes qué? Te voy a vigilar, vamos a ver cómo está tu antígeno, cómo se mantiene, y si en algún momento empieza a haber una progresión de pues ya empezaríamos a pensar en si eres candidato a una cirugía con la finalidad de quitarte esa próstata, porque allí se queda la próstata, o otra alternativa, ¿no? Los pacientes que tienen, hablando en el contexto de que si todos los vamos a operar o les vamos a dar vigilancia, se debe de entender que los pacientes que están en un estadio temprano o en una parte inicial de la enfermedad, pues obviamente son pacientes que son candidatos con un alto porcentaje a tener una curación, ¿no? A partir de una cirugía. Esta cirugía al paciente le va a permitir en un periodo, yo quisiera pensar no mayor de un mes, porque tenemos que tener dos factores oncológicos. Uno se determina a partir del resultado que tenemos de la pieza de la próstata, que lo determina el patólogo y es el que nos dice si la enfermedad estaba toda dentro de la próstata o si había un borde positivo o si realmente estaba muy extendido. Pero en aquellos pacientes que tienen muy alto porcentaje de ser curados, a veces el patólogo nos reporta que sí, que todo el tumor estaba dentro. Es un factor favorable para el paciente. Pero al mes volvemos al tema del antígeno. Al mes de la cirugía, más o menos 21 o 28 días o un poquito más, es necesario hacer un antígeno. El antígeno tiene vidas medias en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, a medida de que van pasando los días, va disminuyendo cuando ya no se produce, porque se produce en la próstata. De tal manera que pasados esos 28 días, ese antígeno tiene que estar casi en valores indetectables cuando el cáncer se quitó, con todo y la próstata. Entonces, cuando salen valores de centésimas, entonces ese paciente podríamos considerarlo que es un paciente que hasta ese momento está curado. Obviamente significa que ya pasó el mes, ya todo está bien, ya no nos volvemos a ver, ¿no? Obviamente tenemos que darle un seguimiento con estos valores bioquímicos del antígeno durante un largo tiempo. Y eso nos va a ayudar a determinar si ese paciente durante ese tiempo pues sigue estando curado. Puede haber quedado una célula y empiece a dar datos de progresión que ya va a requerir de algún otro tratamiento. Hay pacientes que por alguna comorbilidad o por su edad o que son cardiópatas, etc. o neumópatas que no pueden ser sometidos a una cirugía, pues bueno, que sepan que también hay alternativas, ¿no? Alternativas que requieren de más tiempo, como son terapias a partir de radioterapia, de terapias hormonales, pero que la única manera de saber si está curado es después de aproximadamente 2 años, ¿no? Entonces, es más largo el tiempo y que se entienda que este tipo de terapias tampoco son inocuas, siempre le van a generar factores de riesgo al paciente, al varón, principalmente desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Altos riesgos o riesgos de infarto, riesgos de dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos, hipertensión, y obviamente le va a generar problemas en el deseo sexual porque obviamente estas terapias van encaminadas a disminuir a la testosterona, que es la hormona masculina, entonces se les va el líbido, se les va la erección y todo eso, ¿no? Pero que se entienda que también hay otra alternativa que puede ser algo que se les puede ofrecer a algún paciente que no pueda ser candidato a una cirugía, ¿no? Muy bien. Y en pacientes menores de 40 años, ¿cuáles son los que creo que son pocos los casos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los factores que pueden en hacer que se desarrolle? Pues yo creo que obviamente pensar en un varón muy joven de 40 años y que estemos pensando que le dé un cáncer de próstata sería algo muy anecdótico, ¿no? Principalmente en pacientes menores de 40 años lo que tenemos que hacer es hacer prevención.
prevención en relación a empezar a hacer controles de ese antígeno, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo. Si un varón no tiene factor de riesgo, pues no tiene ningún sentido que antes de los 40 años se esté haciendo un antígeno, salvo que el antígeno sea con la finalidad de determinar si tiene una enfermedad inflamatoria o infecciosa aguda, ¿no? Okay. Sí, si tiene una prostatitis, bueno, dices, le voy a pedir un antígeno como una medida de decir, ¿sabes qué? El antígeno estaba bien y de pronto a causa de esto se le fue a 15, ¿no? Okay. Pero ya en un seguimiento, después de un tratamiento, eso tiene que volver a normalizarse. Okay. Pero realmente ese seguimiento o ese screening en una edad temprana es en esos varones que tienen antecedentes de familiares de línea directa que tienen cáncer de próstata. Por ahí tengo unos pacientes que 3 de los hermanos tienen cáncer de próstata, ¿no? Entonces, cuando va uno de ellos con el hijo, le digo, ¿sabes qué? Es que tú, ya que ves a tu papá y a tus tíos que tienen cáncer de próstata, pues, oye, ¿sabes qué? 38, 40 años, de ahí en adelante, cada año antígeno y antígeno y antígeno. Digo, no quiero decirte que te va a dar cáncer de próstata, pero pues bueno, tienes que estar muy al pendiente, ¿no? Sí, de saber qué hay factores, ¿verdad? Que dices tú, que para pueden, más vigilarlo. Exacto, así es. Muy bien. Bueno, también una pregunta es, ¿cuál es la realidad detrás del uso de suplementos para desinflamar la próstata? Pues mira, realmente no hay suplementos, o bueno, sí pudiera haber suplementos que pudieran utilizarse para desinflamar la próstata y muchos de ellos tienen agregadas sustancias que tienen orígenes de herbolaria. Yo no, bueno, muchos urólogos no somos muy partidarios de dar este tipo de terapéuticas, pero sí están documentadas, ¿no? De hecho, en la literatura de la hiperplasia de próstata hay ciertas hierbas, porque es herbolaria, como el serenoa y algunas, no sé qué, no recuerdo bien el nombre de la sustancia, que las venden en tabletas, laboratorios de marca que sí se pueden utilizar y que se ha visto que sí dan resultados en síntomas muy leves por hiperplasia de próstata. Entonces, si tú te pones a leer esos suplementos que para que te ayuden a orinar, muchos de ellos tienen eso. Tienen agregado esa herbolaria como parte de un suplemento. Pero realmente sabemos que existen medicamentos que son gold estándar en el tratamiento de hiperplasias de próstata, ¿no? Que no son muchos, pero que están al alcance de todos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, digamos, si hay evidencias de que pueden ayudar, pero hay que ver qué caso, ¿verdad? Entonces no hay como acudir con su médico y ya depende de lo que vea, ¿verdad? Ya verán ustedes, ¿verdad? Si es algo que le va a servir o a lo mejor se van por otro lado. Sí, claro. ¿No? Sí, no es raro que llegue el paciente y que te comente, ¿sabes qué, doctor? Es que pues el vecino me recomendó que me tomara ¿no? suplemento, ¿no? Y obviamente trae muchas vitaminas y todo eso, y que dice que es para la próstata, ¿no? Y ya lo revisas y pues te digo, trae estas sustancias agregadas a ese multivitamínico y dices, ok, o sea, sí te ha ayudado, ¿no? Pero a lo mejor porque tus síntomas no eran tan severos y te sientes favorecido por eso. Pero a medida de que va pasando el tiempo, obviamente, hablando en el contexto de la hiperplasia de la próstata, pues va avanzando, ¿no? O sea, no se detiene, va creciendo, y obviamente va a llegar un punto en el que ese suplemento que a lo mejor al inicio al varón lo hacía sentirse bien, producto de que va avanzando esta obstrucción, pues de pronto ya no le va a funcionar, ¿no? Y de pronto va a decir, no, pues ya no me sirve, ¿no? Puede pasar o pasa. Entonces, ya es cuando dice, no, pues necesito buscar otra alternativa de tratamiento. Pues sí. Muy bien. Ahorita también ya nos habló en varias ocasiones de las cuestiones genéticas. ¿Hay algunos estudios que usted en su experiencia pueda recomendar o en qué casos, digamos, sí los va a recomendar? Hoy por hoy hay estudios genéticos. Sí, ya existen unas terapias que se llaman terapias dirigidas como parte del cáncer de próstata, que son más o menos como la cuarta línea de manejo en el cáncer de próstata, y se llaman dirigidas porque se hacen a partir de un mapeo genético. ¿A quién le hacemos un mapeo genético? Normalmente se lo hacemos a los pacientes que cuando tienen un cáncer de próstata, sabemos que es un cáncer de próstata con un pronóstico desfavorable de inicio, de diagnóstico. O sea, pacientes que
debutaron con antígenos altos, que cuando se les hace una biopsia tienen un Gleason, que un Gleason es una escala que tenemos nosotros de diferenciación, que lo más bajo y de mejor pronóstico es 6 y lo más alto es 10, que es de peor pronóstico, y que el varón nos sale con un Gleason alto, 9 o 10, y que sabes que tienes que ir un paso adelante en determinar si es un paciente que tiene un factor genético asociado a su cáncer que en un futuro pueda beneficiarse de un medicamento que ya existe, ¿de acuerdo? Más para el tratamiento. Para el tratamiento. Fue muy sonado y viene a comentario el caso, por ejemplo, de la actriz, de la Angelina Jolie, ¿no? Que de pronto su mamá creo que tuvo cáncer de mama, creo que la hermana, no sé bien la historia, y que ella se hizo un mapeo genético y que compartía un gen, que es un BRCA, se le llaman genes BRCA, que ella lo traía y que la predisponía a tener cáncer de mama. Y ya tenía el factor familiar muy cercano. Entonces, ¿qué hace ella? Pues se quitó las mamas y dijo, pues yo no quiero saber de cáncer, y si iba a haber aquí no va a haber nada, ¿no? Pues sí. Nosotros, y es una asociación que existe, porque también los varones tenemos factores oncogénicos, más bien genes BRCA, expresados en el cáncer de próstata. Entonces, también es importante cuando nosotros le hacemos el interrogatorio al paciente, si en su familia, la mamá o la abuela o alguna mujer cercana haya tenido cáncer de mama. Porque también puede ser un factor de riesgo para cáncer de próstata. Pues pareciera sí, que no, pero lo existe. Ya existe esa asociación derivado de ese mapeo genético. Entonces, a lo mejor en algún momento va a ser tan accesible que todo el mundo se lo va a querer hacer para saber si tiene algo que pudiera tener en la vida, ¿no? Pero yo creo que es como más vivir con esa parte de, se me va a dar esto a futuro, esto, aquello, ¿no? Pero yo creo que ahorita específicamente está para ese tipo de pacientes en caso de los pacientes que tienen cáncer de próstata ya diagnosticado. Ok, muy bien. Y bueno, volviendo a lo de la cirugía, una duda que tienen es, ¿cuáles son los riesgos o qué hay ahorita, qué novedades hay ahorita que podamos decirle al público? Bueno, la cirugía, pues debemos de saber que la cirugía por cáncer de próstata es una cirugía que tiene dos fases. Tiene una fase que es la de quitar. ¿Qué vamos a quitar? Pues bueno, vamos a retirar la próstata, las vesículas seminales, y después viene una fase de reconstrucción, que vamos a reconstruir la vía urinaria, le vamos a dar continuidad, porque anatómicamente tenemos la vejiga, está la próstata y luego está la uretra. La uretra pasa dentro de la próstata, que es el conducto por el que sale la orina, y entonces al momento de que quitamos la próstata, pues hay una discontinuidad entre la vejiga y la uretra, y hay que hay que unirla. Entonces tiene esas dos fases, y obviamente dependiendo del paciente y de cómo se haya diagnosticado, la gran mayoría de ellos hay que quitarle los ganglios linfáticos, hacerle una linfadenectomía como parte de una extensión para determinar si ellos pudieran haber tenido un ganglio de estos con ya parte de la enfermedad. Bueno, entonces, ¿sí existen factores de riesgo? Sí. ¿Por qué? Porque esa próstata y esas vesículas seminales están muy vecinos a la parte del recto. Nosotros cuando mandamos a hacer las biopsias, aquí actualmente en Culiacán las hacemos biopsias transrectales, o sea, por ahí se toman las biopsias de la próstata, ya transrectal. Entonces, hay un proceso inflamatorio entre estas dos entidades, que es la próstata y el recto, y que eso hace que durante un periodo más o menos de mínimo 6, 8 semanas, incluso hasta más, tenemos que darle oportunidad de que estas estructuras se desinflamen para poder entrar y operarlas. ¿Por qué? Porque si sabemos que de por sí entrar en este plano es complejo y existe un riesgo de que se pueda lesionar el recto en las mejores condiciones, que es mínimo, pero siempre es un riesgo, como todo en la vida, en el momento de que se hace una biopsia y entrar tempranamente, este riesgo es mayor. Los factores de riesgo, pues bueno, puede ser uno de estos, factores de sangrado, a partir de que la próstata está muy vascularizada, tiene muchos vasitos, tanto arterias como venas, y que obviamente a medida de que vamos avanzando y con nuevas técnicas en las que se utiliza menos energía para tratar de preservar más la función eréctil, entonces siempre hay un poquito más de sangrado, ¿no? Un sangrado estimado que tampoco es tanto, pero que sí sangran más ahora
en comparación a las cirugías que se hacían antes, que eran más radicales, que se llevaba uno todos las bandeletas, la fascia. Entonces, ahora se procuran ciertas estructuras dentro de esa próstata para tratar de que el varón tenga más oportunidad de tener una función eréctil después de que se opere, porque ese es un factor de riesgo de la cirugía. El factor de riesgo funcional desde el punto de vista función eréctil, para tener las erecciones, y también el factor de continencia. Como ya lo había dicho, cuando cortamos la próstata y la sacamos, la parte que está más cercana hacia el pene, si lo queremos ver así, dentro de las estructuras de la próstata es el esfínter. Un esfínter que nos permite que no se nos fugue la orina. Entonces, tenemos que procurar liberarlo de esa próstata, que quede íntegro para que el varón pueda tener una buena continencia. Entonces, son factores de riesgos propios de una cirugía desde el punto de vista funcional. Disfunción eréctil e incontinencia, que hoy en la actualidad aquí en Culiacán, con la llegada del robot, con el Da Vinci, hemos tenido buenos resultados. Se ha visto mayor tasa de continencia, creo que les ha ido muy bien a los pacientes, antes a los pacientes que se operaban con técnicas de prostatectomía laparoscópica les iba bien, pero ahora con el robot les va mejor. Les va mejor en esa parte. En la parte de la función eréctil también les va muy bien, les va mejor. No quiero decir que todo el paciente que se opere con robot va a estar con una función eréctil bien. Eso depende de muchos factores, pero sí se ven más beneficiados, ¿no? Y sobre todo en técnicas desde el punto de vista convalescencia, las técnicas asistidas con robot ahora le permite al paciente que en el posoperatorio inmediato tenga muy poquito dolor. O sea, realmente muchos de ellos se quejan de las heridas, ¿no? O sea, de que tiene la herida, pero que no tienen esa sensación de que antes se incomodaban tanto, de que les dolía el abdomen, de tanto que se manipulaba con los movimientos de los trócares o más aquellos que tenemos que abrirlos, ¿no? Prostatectomías radicales abiertas, que antes era lo único que había, ¿no? Pues sí. Que había que abrir todo para poder llegar hasta ese sitio, ¿no? Y que en una cirugía prostatectomía abierta, que todavía la seguimos haciendo dependiendo de los recursos que se tienen y el sitio donde se opera, es una cirugía que se vuelve muy egoísta desde el punto de vista cirujanos, porque regularmente está la próstata tan ubicada detrás del hueso del pubis, que realmente el único que ve a veces lo que está haciendo y siente lo que está tocando es el cirujano. Sí. A veces ni el primer ayudante que está junto a él, pues medio le ve y le ayuda porque está tan chiquito el espacio que no lo logra ver, es de mucho palpar y ver. Cuando entras en la consola del robot, tú entras a una imagen que es tridimensional, como que si estuvieras dentro del paciente, con una imagen magnificada. Entonces, muchas estructuras son más visibles y obviamente son más fáciles de identificar. Que se entienda que esta técnica robótica, o sea, o laparoscópica asistida por el robot, no es como que te sientas y te vas a poner ahí a que el robot opere, ¿no? Claro. O sea, el cirujano es el que mueve al robot con su técnica quirúrgica y lo va conduciendo por los sitios donde tiene que hacer esos movimientos. O sea, tiene que saber operar para poderlo realizar. Claro. El robot no lo hace por sí solo, ¿no? El cirujano lo tiene que hacer. Y aunque pareciera ser algo que dices, bueno, lo debería de facilitar todo, tiene su grado de complejidad, porque cuando tú operas abierto, laparoscópico, tienes ese feeling, esa sensibilidad de tocar, de sentir, de mover, de presionar, y con el robot no lo tienes. Pues es de observar y de mover. Ventajas, el robot te permite tener articulaciones como si tuvieras las manos adentro. Cuando tú operas con una cirugía laparoscópica, pues tienes las pinzas y tú lo que haces es esto, haces así, hacia un lado, pero no, es como si estuvieras operando con palillos de chinos, ¿no? Y con el robot entras y tienes esos movimientos, pero aparte los articulas por dentro. Entonces, te beneficia en esa parte. Pero si es de observar, te quita ese temblor que pudieras tú tener producto de la fatiga, de que el movimiento aquí tú aparentemente afuera no mueves nada, pero adentro se ve que se mueve mucho cuando haces cirugía laparoscópica.
esa parte te quita esa vibración, ese temblor. Sí, Entonces, te ayuda mucho la precisión. y obviamente eso hace que la cirugía sea más precisa, ¿no? De que tú quieres llegar a un sitio y pues el robot ahí lo hace, ¿no? Entonces, sí tiene ventajas. Como les repetí y les vuelvo a decir desde cero a todos, es una ventaja que tenemos ya de tener una tecnología así en nuestra ciudad, ¿no? Sí, no, muy interesante y muy buenas noticias. De hecho, el siguiente punto que era el de la parte de cómo afecta la vida sexual, depende del tratamiento. Entonces, esto ayuda, por lo que dice, ayuda muchísimo con toda esta tecnología que ahora se tiene y como dice aquí ya la tenemos en la ciudad. Sí, sí, claro, así es. Entonces, y esta parte de la vida sexual, que es a lo mejor el principal miedo que tienen los pacientes, que también, ¿qué les puede decir? Que con lo que ya nos está diciendo, también qué otras alternativas o qué otras cosas también tienen ellos que tener en cuenta. Obviamente, cuando nosotros estamos evaluando, cuando se está evaluando un paciente con un cáncer de próstata y se está proyectando tener una cirugía de este tipo, cualquiera de ellas, se debe de hacer un interrogatorio muy directo en relación a cómo es su función eréctil, ¿no? Que se entienda que, pues bueno, hay varones que ya llegan en ese momento a la cirugía con una función eréctil pues ya no tan buena, ¿no? Y que entiendan que la cirugía no les va a recuperar la función eréctil, ¿no? También. Pues sí, es cada caso. Exacto, entonces, de hecho, pues bueno, siempre va a existir un factor de riesgo de perder la función eréctil a partir de la cirugía, ¿no? Pero aquel varón que es joven, porque pues sí nos ha tocado operar pacientes de 55 años, 60 años, que tienen una vida sexual todavía muy activa, pues siempre su gran temor es ¿no? Oye, ¿sabe qué, doctor? Es que cómo va a quedar mi función eréctil, ¿no? Y la verdad es que hay que ser muy francos, ¿no? Sí. Existe un factor de riesgo de que tú quedes con disfunción eréctil, ¿no? Que muchos de ellos pueden tener buena respuesta al tratamiento médico. O sea, después ya lo operas, le quitas la sonda y empieza parte de esa rehabilitación, la parte de la rehabilitación sexual y la parte de la rehabilitación relacionada a la parte urinaria, la continencia, si es que queda transitoriamente con algo de incontinencia. Hay pacientes que les quitas la sonda y desde que le quitas la sonda están completamente continentes, ¿no? Pero sí tienes que ir viendo cómo se va comportando su función eréctil al paso de los días y lo rehabilitas, le empiezas a dar medicamentos que estimulen el que él pueda tener una erección, ¿no? Entonces, que se sepa que hay alternativas, ¿no? Que puedan hacer que el paciente pueda tener erección. Me decía una vez unas familiares de un paciente se sentaron, ¿sabe qué, doctor? Venimos a platicar con usted porque mi papá tiene un cáncer de próstata y está muy confundido. De hecho, esto es nada más como algo que nosotros queremos saber para tratar de ayudarlo un poquito porque como que todavía está en esa etapa de la negación, de que no acepta su enfermedad y queremos apoyarlo. Y él, uno de sus principales temores era ese, ¿no? El de la función eréctil. Doctor, ¿qué puede pasar? Y le decía, pues bueno, puede pasar que quede con una función muy parecida a la que tiene, puede que quede deteriorada su función eréctil o que quede completamente en disfunción eréctil. Pero bueno, para cada uno de esas posiciones en las que puede quedar el paciente, puede existir una alternativa. Y le digo, y en el peor de los casos, si él no pudiera lograr tener una erección, pues bueno, existe una alternativa de ponerle una prótesis de pene que le podría permitir tener una erección y seguir con una vida sexual pues muy parecida a la que tenía antes, ¿no? Entonces, en estos casos hay alternativas, ¿no? Que el paciente y el varón sepa que puede existir algo de lo que se pueda apoyar para poder seguir teniendo una vida sexual. Muy bien, y yo creo que muchos desconocen ese tema, entonces qué bueno que ahorita nos lo menciona. También otra duda que traemos aquí es si existen los tratamientos hormonales. ¿Pueden acelerar este tipo de problemas? Hablando de temas relacionados al cáncer de próstata, cuando un varón no se conoce que tenga un cáncer de próstata y que sin alguna vigilancia, él, producto de que a lo mejor tenga cierta sensación de disminución del deseo sexual, de la libido, empieza a hacer uso indiscriminado de testosterona exógena, sí pudiera ser un factor de riesgo, ¿no? Okay. Sí, claro, sí pudiera ser un factor de riesgo.
aquellos varones que se aplican mucha testosterona, lejos de que a veces sí llegan a tener un repunte muy alto en esos valores, a veces la testosterona sufre un cambio y lejos de permanecer como testosterona se modifica y se vuelven como estrógenos. Entonces es algo como un poquito complejo de entender porque es un trastorno hormonal, pero que hay varones que cuando van al gimnasio se inyectan N cantidad de medicamentos para recuperar masa y todo eso, pero regularmente son varones más jóvenes. Pero sí en los varones ya de mayor edad, que tienen sí datos de hipogonadismo, que tienen disminución de la libido, pero que sí la quieren recuperar, siempre tienen que ser vigilados por un profesional, estar muy al pendiente. Sí, sí, eso también es muy interesante que lo tomen en cuenta, porque como dice, pues también cada caso va a ser diferente, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que revisen todo eso. Y bueno, ya me habló de todo esto, pero ya quería ver si ya para cerrar nos, digamos, nos da un resumen de entonces cuál es el avance más prometedor el día de hoy para tratar el cáncer avanzado sin perder la calidad de vida. Mira, el cáncer avanzado, pues obviamente la calidad de vida va a ser dependiente del estadio o de la etapa en la que encontremos al paciente, ¿no? Te ponía hace rato un ejemplo de aquel varón que llega a un servicio que de pronto ya no puede mover sus piernas o que tiene dolor, etc. Pues obviamente va a ser un escenario completamente diferente a aquel que, aunque tiene un estadio avanzado, que ya está metastásico, pero que no tiene tantas metástasis, no depende de la cantidad de metástasis que pueda tener. Entonces, hay pacientes que podemos encontrarlos en un estadio en el cual no tiene tanta carga metastásica y que lo empezamos a manejar con tratamientos de primera línea, como terapia hormonal, a base de análogos y antiandrogénicos, y tiene una calidad de vida muy buena. Muy buena. Pueden pasar 5, 6, 7, 8, 10 años, dependiendo de la enfermedad, con una calidad casi normal, ¿no? Obviamente, siempre ese varón le vamos a hacer recomendaciones de hábitos. Cuida tu dieta, haz ejercicio, no tengas malos hábitos, para que esta calidad de vida que estás teniendo, aunque tienes un factor de riesgo, pues no se vaya a cortar, ¿no? Entonces, los tratamientos para el cáncer de próstata, vuelvo a ser redundante, son tratamientos que son hormonodependientes. Vamos a partir de ahí, se me ha olvidado comentarlo y yo creo que ya lo había comentado un poquito. Y tú dices, ¿dependientes de qué? De la testosterona, ¿no? Siempre que nos dicen cáncer, lo primero que se nos viene a la mente es quimioterapia, ¿no? Y se me va a caer el cabello y me va a dar náusea y todo eso, ¿no? Creo que en la gran mayoría, cuando te dicen cáncer, es lo primero que se te viene a la mente, sí, ¿no? Y que se entienda que el primer escalón de ese tratamiento en los pacientes con cáncer de próstata, que ya no son candidatos a una terapia curativa, es un tratamiento hormonal, que lo que hace es bajar la testosterona a valores casi indetectables, con la intención de que tratemos de controlar ese cáncer, porque como sabemos que es dependiente de esa hormona, no se va a curar, pero no va a progresar. Pero obviamente en ese ciclo natural de la enfermedad, como cualquier otra enfermedad, hablemos incluso de las bacterias, puede existir una resistencia. Ajá. El cáncer también tiene métodos para transformarse, en su arquitectura, su DNA y todo eso, y empieza a hacer resistencia. Y de pronto dice, es que yo ya no ocupo de la testosterona para vivir, o sea, yo ya me transformé y empiezo a generar factores que pueden hacer que yo solito me pueda seguir creciendo, ¿no? Y entonces empiezan a entrar otro tipo de medicamentos parecidos a los iniciales que siguen siendo antiandrogénicos, pero de nuevas generaciones que también les van bien a los pacientes, ¿no? Obviamente dentro de todas estas alternativas, hasta incluso las terapias dirigidas, que son las terapias moleculares a partir de factores genéticos, en una de esas siempre se puede encontrar sí la quimioterapia, ¿no? Como una alternativa. Ajá, claro que sí puede llegar el paciente a eso, ¿no? Pero que se entiende que no es la primera, ¿no? Que no es la primera línea de manejo. Entonces, en resumen, los pacientes que tienen una enfermedad ya avanzada
pueden tener una cierta calidad de vida buena, sí dependerá del caso, individualizarlo, cada uno de ellos, ¿no? Pero aquellos que, como lo decía, no tienen tanta carga de metástasis, que al inicio no son clínicamente estos datos presentes de dolor y todo eso, regularmente les va muy bien. Ok, muy bien. Pues muy interesante toda la información que creo que aprendimos mucho todos el día de hoy. Eso de ver tanta lo de la parte de la robótica, ¿verdad? La cirugía robótica, tanto avance que hay en el tratamiento también. Creo que nos abre mucho el panorama y nos ayuda mucho también a tomar decisiones. Sí. Y también lo muy importante que siempre es que la parte de la detección temprana puede cambiar todo. Entonces, le agradecemos muchísimo, doctor, estar con nosotros, su tiempo y la información tan valiosa que nos proporciona. Y pues agradecerles a todos los que estuvieron en este live y los esperamos en el siguiente mes o el siguiente DB Live. Muchas gracias. Hasta luego.